Bien, buenas noches, profesora. En esta oportunidad vamos a presentar yo y mis compañeros la introducción y las dos teorías respectivas. Bueno, el tipo de gobierno. Bueno, en Bolivia el Estado tiene un sistema de república democrática presidencialista, donde el presidente es el jefe del Estado y el gobierno. Mientras tanto, en Australia tiene una monarquía constitucional parlamentaria, donde el rey del Reino Unido, Carlos III, es el jefe del Estado, representado por un gobernador general, y el primer ministro es el jefe del gobierno. Bueno, en el nivel educativo de ambos países. La educación básica es gratuita y obligatoria. La tasa de alfabetismo es de aproximadamente del 93, pero aún existen desigualdades en zonas rurales. Mientras que en Australia posee uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo, una educación gratuita obligatoria en la primaria y secundaria. La tasa de alfabetismo es cercana al 100% y alberga universidades reconocidas mundialmente. Y en la vida en nivel de vida de ambos países, ¿no? Bueno, en Bolivia, considerando un país de ingresos medios bajos, el acceso a servicios básicos y a la salud, bueno, ha mejorado en las últimas décadas, pero todavía existen desigualdad entre las zonas urbanas y rurales. En cambio, en Australia es uno de los países con mayor nivel de vida del mundo, con altos ingresos per cápita, sistema de salud y educación desarrollados, baja pobreza y gran calidad ambiental. Gracias. Bueno, hoy yo les voy a hablar sobre la diferencia cultural entre Bolivia y Australia y cómo influyen en el trabajo, en la toma de decisiones y en relaciones laborales. Ok, yo voy a hablar en primer lugar sobre la distancia al poder. Y acá tenemos un cuadro comparativo y una pequeña descripción. Pero en general, en Australia, la estructura es horizontal. Los jefes son vistos como todos, como por iguales, la apertura al diálogo y las diferencias son como más rápidas de resolver porque como que todos son iguales. En Bolivia es al de contrario porque las jerarquías son bastante marcadas. Las decisiones, digamos que se centralizan o se espera que alguien, que el jefe o el que tiene mayor rango lo diga. Y bueno, y esto trae como consecuencia a que la comunicación no sea tan buena como tal, porque obviamente pues, se pueden cuestionar órdenes, etcétera. Bueno, en segundo lugar, bueno, en esta voy a hablar sobre el individualismo y el colectivismo. Acá tenemos un pequeño cuadro también, pero en general en Australia predomina el individualismo porque se valora la independencia, eh, los logros personales y la responsabilidad individual como tal. En Bolivia es algo más colectivista porque se prioriza al grupo, la familia, la lealtad como tal. Y en el trabajo, como resumen, esto se traduce a que los bolivianos buscan armonía y relaciones duraderas como tal. Mientras que en Australia
se enfocan más en resultados y méritos personales. Bueno, entonces ahora voy a hablar sobre la evasión a la incertidumbre. Aquí tenemos bueno, Australia usualmente tiene el cambio, lo veo de una forma más natural, porque también están aperturados a nuevas ideas y tienen menos dependencia a las reglas. En el caso de Bolivia, tenemos que ellos buscan la estabilidad, evitan el riesgo y necesitan normas claras a cuál se deben ceñir, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a hablar sobre la masculinidad versus la feminidad. En Australia se predomina más la masculinidad, se valora la autoeficiencia y el éxito competitivo como tal, y el logro o los logros individuales. Y en cambio en Bolivia eh, se prioriza más la orientación al lado femenino, que prioriza la familia, el bienestar colectivo y la cooperación. Entonces, mientras que en Australia el trabajo es el centro de la vida, en Bolivia es solo un medio para vivir. Bueno, luego de haber utilizado el modelo de dimensión cultural de Ofsted para comparar los países escogidos, ahorita podemos realizar las tres conclusiones que se ha podido llegar al respecto de la investigación. Como primer punto tenemos la estructura social y laboral distinta, ya que Bolivia presenta una cultura más jerárquica, colectivista y conservadora frente a la incertidumbre, lo que implica también que los espacios laborales se valoran y tienen la obediencia. Luego tenemos los valores y motivaciones del trabajo. Mientras en Australia predomina la orientación masculina y indulgente, con énfasis en la competitividad, el éxito de profesionalismo en la vida domina mucho. También porque Bolivia refleja rasgos más femeninos y restrictivos, donde se prioriza la familia, la cooperación y el deber del control social. Y por último punto tenemos la perspectiva temporal y toma de decisiones. Tanto como Bolivia y Australia tienden a enfocarse con un corto plazo, priorizando resultados inmediatos. Y respecto a las tradiciones, las diferencias radican en que Bolivia se busca presentar normas sociales y costumbres comunitarias, mientras que en Australia privilegia la eficiencia y resultado rápido individual. Esto influye que las formas de cada país están proyectos a inversiones y negociaciones. Buenas tardes, yo soy Karina Ordóñez y hoy día les voy a hablar sobre el- los puntos o en sí las dimensiones de John Burns, que es universalismo versus el particularismo. Primeramente tenemos entendido que en Australia predomina mucho el universalismo, aplican las normas de manera general y justa para todos. En Bolivia destaca el particularismo, donde las relaciones personales y la confianza pesan más que las reglas escritas. Ahora tenemos el, el individualismo versus el colectivismo, en el cual Australia es individualista, valoran la autonomía, los logros personales y la autosuficiencia. Bolivia es más colectivista, pues prioriza la familia, la comunidad y la cooperación.
Tenemos el neutral versus el afectivo, en el cual los australianos suelen ser más como neutrales, controlan sus emociones en entornos profesionales. En cambio, los bolivianos son afectivos, pues muestran cercanía y expresividad en sus interacciones. Tenemos el específico versus el difuso, en el cual Australia se orienta a los específicos, separando lo laboral de lo personal y van directo al punto. En cambio, los bolivianos es como más difuso, donde los vínculos personales influyen mucho también en lo laboral. Tenemos aquí logro versus adscripción, en el cual en Australia predomina la cultura del logro, el respeto y el estatus. Se ganan con méritos, el resultado en Bolivia se da más la adscripción, pues el estatus depende de la edad, la posición social o las relaciones. Continuando con la exposición, voy a seguir con el punto número 6, que es secuencial versus sincrónico, que es la percepción del tiempo entre el país de Bolivia y el país de Australia. Empezamos con el país de Australia. Australia es secuencial porque el tiempo se percibe de manera lineal, se planifica, por ejemplo, con agendas y se respetan los horarios. Tanto en Bolivia, que es sincrónico, el tiempo se percibe de forma flexible, adaptándose a las circunstancias. Las actividades se hacen en Australia, las actividades se hacen una por una, siguiendo un orden lógico. En cambio, en Bolivia, varias actividades pueden llevarse a cabo al mismo tiempo. En Australia se da mucho lo que es la importancia de la puntualidad, ya que si no se cumple, para ellos es como una falta de respeto. En Bolivia la puntualidad no siempre es estricta. Lo social y personal pueden retrasarse a las actividades. En Australia se cumple con los plazos de manera rigurosa, que en Bolivia los plazos se ajustan según el contexto de la situación. La dimensión 7, que es relación con el entorno internalista versus externalista. En Australia se conoce como interno y Bolivia externo. ¿Por qué? Porque en Australia se percibe que el entorno, las circunstancias o incluso los factores externos influyen más que en el individuo. En cambio, en Bolivia se percibe que el entorno, las circunstancias o incluso los factores externos influyen más que el individuo. Se busca en Australia planificar y anticipar riesgos, ¿no? Son un país donde que ellos, antes de todo, planifican. En tema de Bolivia, son las personas más confiadas, más en la adaptación y en la flexibilidad de frente. Ahora utilizaremos el modelo de dimensiones culturales de Trompe-Bernards para comparar los países que se han escogido. Como primer punto tenemos las relaciones y estatus, ya que Australia se centra en el mérito individual y normas universales, mientras que en Bolivia predominan los plazos familiares, el contexto social y flexible en las reglas. También tenemos el tiempo y entorno, lo que los australianos valoran la puntualidad y la planificación y creen en el control personal sobre los resultados. En cambio, en Bolivia, el tiempo es flexible, los plazos se adaptan y se perciben mayormente con influencias y en factores externos. Y por último punto tenemos la comunicación y conflictos, ya que en Australia se prioriza la objetividad, la comunicación directa y el control emocional. En Bolivia la expresión y emociones y la cercanía personal son esencialmente para mantener la armonía.